Tenemos el siguiente sistema de vectores. Fuerza 1, 6 newtons, fuerza 2, 3 newtons, pero ahora hay un ángulo de inclinación de 35 grados. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos indica todas las fuerzas que van a la derecha o a la izquierda. En este caso, ¿cuántas fuerzas tengo que van a la derecha? 2. Tengo la F1 y la F2. Por lo tanto, voy a poner 6 newtons. Voy a omitir ahorita las unidades para hacerlo un poco más rápido. Tengo 6 newtons más 3 por el coseno de 35 grados. ¿Por qué coseno? Porque el coseno está asociado a la función X. Vamos a la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es todas las fuerzas que van hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como la fuerza 1 va hacia la derecha, no la voy a considerar. La fuerza 2 va hacia arriba, sí la voy a considerar. Entonces va a tener 3, pero ahora voy a poner 3, pero ahora voy a usar la función seno que está asociada a la Y. Y así queda mi sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo. La sumatoria de fuerzas en el eje X da como resultado 8.45 newtons. Sumatoria de fuerzas en el eje Y da como resultado 1.72 newtons. Ya tengo mis componentes rectangulares. Necesito encontrar mi fuerza resultante. Esta es mi fórmula: sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en el eje Y al cuadrado en raíz cuadrada. Disculparán, mis letras son un poco extrañas. Esa es la forma del teorema de Pitágoras. Sustituimos los valores. 8.45 al cuadrado más 1.72 al cuadrado. Voy a resolver la raíz cuadrada. 8.62 es el resultado de resolver la raíz cuadrada. Ya tengo mi fuerza resultante. Me falta encontrar el ángulo de inclinación. Mi fórmula me indica tangente a la menos 1 del valor en Y entre el valor en X. Como el valor en Y es 1.72, lo pongo aquí. Como el valor en X es 8.45, lo pongo aquí. Vamos a agregar los paréntesis para hacer bien la operación. El resultado del ángulo es el siguiente: 11.5 grados o 11 grados, 30 minutos, 19 segundos. Y así es como se obtiene por el método analítico la fuerza resultante y el ángulo de inclinación. Vamos a resolver un sistema de vectores por el método analítico. Supongamos que nuestro ejercicio nos dice: encuentra por el método analítico el siguiente sistema de vectores. Tenemos un plano cartesiano XY. En este caso, lo acoté hasta el 7 en el eje X y lo acoté hasta el 6 en el eje Y. Es más que suficiente para resolver el siguiente vector. Nos ponen el ejercicio. El vector 1 tiene una fuerza de 5 newtons y el vector 2 tiene una fuerza de 4 newtons. Lo primero que tenemos que hacer es graficarlo. Listo, tenemos nuestros vectores representados por medio de una flecha. Acuérdense que siempre que se grafica un vector, se le debe de incluir la flecha. Es decir, que tengo yo mi origen y mi destino, en este caso mi punto de apoyo, y mi dirección. La dirección indicada por este caso por la flecha. El vector 1, 5 newtons en el eje X, el vector 2, 4 newtons en el eje Y. Hay que obtener nuestra fuerza resultante. Para eso necesitamos el método gráfico. Listo, nuestro sistema de vectores por el método gráfico. Lo único que hicimos fue tomar la recta horizontal y subirla donde termina el otro vector. Y de la misma forma, la recta vertical, ponerla donde termina el otro vector. El punto donde se intersectan ambas rectas, vamos a tener que unirlo del origen hasta este punto. Nuestra fuerza resultante va a estar representada por esta recta. Y necesitamos encontrar el valor de esa fuerza resultante y el ángulo de inclinación.
Por el método gráfico, simple y sencillamente tendríamos que tomar nuestra regla, medir desde el origen hasta el punto donde intersectan, y ese sería el valor de nuestra fuerza resultante. Con nuestro transportador medimos el ángulo de inclinación y así obtenemos lo que nos está pidiendo el problema. Pero como queremos hacerlo por el método analítico, esto es lo que hay que hacer. Sumatorias de fuerzas en el eje X y sumatorias de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X nada más tenemos una fuerza que vale 5 newtons. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tengo una fuerza que vale 4 newtons. La fórmula para encontrar la fuerza resultante es la siguiente. Sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, todo en raíz cuadrada. El teorema de Pitágoras. Hay que sustituir nuestros valores dentro de cada uno de los paréntesis. Listo. Resolvamos. 5 al cuadrado, 25, 4 al cuadrado, 16. Necesitamos hacer la suma. 25 más 16. La raíz cuadrada de 41, 6.4 newtons. Como las unidades que nos está poniendo el problema es newtons, hay que dejar la fuerza resultante expresada en newtons. Ya tenemos el primer valor. Ahora necesitamos encontrar el valor del ángulo de inclinación. La fórmula para encontrar el ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 de sumatoria de fuerzas en el eje Y entre sumatoria de fuerzas en el eje X. Por lo tanto, hay que sustituir nuestros valores que nos están indicando. En el eje X vale 5, en el eje Y vale 4. Por lo tanto, el eje Y voy a tener aquí 4 quintos. Con la ayuda de la calculadora sacamos el valor. Esto significa que el ángulo de inclinación es de 38.65 grados. O si lo queremos expresar de otra forma, 38 grados, 39 minutos, 35 segundos. Y eso es todo lo que se tiene que hacer para resolver este problema. Ahora tenemos este sistema de vectores, donde el vector 1, 3.5 newtons, el vector 2, 8 newtons. Están separados 140 grados. Pero vean la posición de los vectores. Si ponemos un plano cartesiano, nos está indicando que vamos a trabajar en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. ¿Cómo es la forma de resolverlo? Observen. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Todas las fuerzas que vayan hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso tengo una fuerza que vale 8 newtons y tengo una fuerza que vale 3.5 newtons. Como tengo X, voy a asociar la función trigonométrica coseno. Pero aquí es lo interesante. Existen varias formas de resolverlo dependiendo qué tipo de ángulo utilices. Si vas a utilizar todo el ángulo que te están dando aquí, lo más seguro es que te confundas bien bonito. Si utilizamos este ángulo, me está diciendo que es de 220 grados. Por lo tanto, aquí podría yo poner 220 grados y mi ecuación la estaría poniendo toda de esta forma. Pero resulta que los profesores muchas veces no les gusta que manejes esos ángulos, sino te exigen manejar ángulos menores a 180 grados o incluso menores a 90 grados. ¿Qué debes de hacer? El ángulo que debes de calcular es este ángulo que es de 40 grados. A 180 grados le quitas 140, te va a dar 40 grados. Pero aquí hay algo importante. Dependiendo la orientación de tu vector, es el signo que vas a manejar.
Sumatoria de fuerzas en el eje X. Si tengo una flecha que va hacia la derecha, me indica que el signo es positivo. Pero si esta flecha va hacia atrás, indica que el signo es negativo. Le voy a poner el signo negativo. Y el ángulo que voy a poner es el de 40 grados. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es el mismo valor que tengo aquí, pero ahora con la función seno. ¿Por qué no estoy manejando 8? Porque acuérdense que Y es hacia arriba o hacia abajo. La fuerza 2 va a la derecha. No me interesa, se anula. La única fuerza que tengo es la fuerza 1 que va hacia abajo. Y como va hacia abajo, el valor debe ser negativo. Si fuera la flecha hacia arriba, el valor sería positivo. Ya tengo mi sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo. Sumatoria de fuerzas en el eje X me está diciendo 5.31 newtons. Sumatoria de fuerzas en el eje Y me está diciendo menos 2.24 newtons. Acuérdense que a mí no me gusta poner unidades al momento de resolver, pero al final siempre hay que poner las unidades para saber de qué estamos hablando. Con esto ya tengo las componentes en X y en Y. Hay que encontrar la fuerza resultante y el ángulo de inclinación. La fórmula de la fuerza resultante, sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más sumatoria de fuerzas Y al cuadrado, nos queda expresada de esta manera. Sumatoria de fuerzas del eje X, 5.31, lo pongo aquí y lo elevo al cuadrado. Menos 2.24, lo pongo aquí y lo elevo al cuadrado. Tengan en cuenta que cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Sale como resultado 5.7 newtons. Es el valor de mi fuerza resultante. Por lo tanto, aquí ya le puedo quitar el signo de interrogación y ponerle 5.7 newtons. Falta encontrar el ángulo de inclinación. Sustituimos el valor de Y entre el valor de X en mi fórmula de tangente. Nos da como resultado menos 22.87 grados. O menos 22 grados, 52 minutos, 20 segundos. Observen el ángulo, es negativo. Cuando tienes un ángulo negativo, lo vas a leer en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, mi ángulo de inclinación que obtuve es este, 22.87 grados. Como es negativo, estoy leyendo mi ángulo en el sentido de las manecillas del reloj. Y así es como se resuelve este sistema de ecuaciones